Hola a todos a un nuevo episodio de Morras y Más Morras. Primero voy a cerrar mi puerta. Y yo nos voy a presentar. Yo soy Andy y ella es Rapu. Hola, soy Rapu. Y el día de hoy Rapu nos preparó un tema muy especial. Cuéntanos. Pues no sé si muy especial, tampoco sé si es muy interesante, pero yo quiero hablar de él. No, bueno, lo que yo les preparé es algo... ¿Se acuerdan que les habíamos comentado que yo iba a hablar acerca de cómo es... o sea, no que funciona, pero un poco aterrizar esta idea de la magia divina, ¿no? En D&D. Porque, pues el otro día que estábamos platicando, Andy y yo, sí fue así de, bueno, pero, o sea, en mi cabecita enredada y ser ordenada, siento que el poder de un dios debería de venir de la fe que tienen como sus seguidores hacia él, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, también el poder de la magia divina, porque no solo son los clérigos o los druidas, también son los paladines, también, o sea, incluso off the top of my head, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, rangers, ¿no? Que si bien como que no está muy bien explicado cómo utilizan la magia los rangers, o los, por ejemplo, rogues, los arcane tricksters, por ejemplo, que es magia arcana, o sea, está en el nombre, ¿no? Pero como que también siento un poco que es muy diferente a cómo lo utilizan los bardos y cómo lo utilizan los sorcerers y cómo lo utilizan los magos, ¿no? Porque a final de cuentas estuvimos platicando estas últimas semanas también un poco de cómo funciona la magia en sí en D&D, que hablamos de la urdimbre y de cómo cuando se rompe la urdimbre no hay magia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los magos, que son quienes estudian la magia y estudian el funcionamiento de la urdimbre para crear, pues, la misma magia, ¿no? O sea, para crear la utilización de la magia, mientras que los sorcerers nacen como con ella y tienen que aprender a utilizarla. Siento que un poco los bardos y los rangers y los rogues también tienen el entendimiento y no funciona igual que como un clérigo o un druida o un warlock o un paladín, pero sí siento que no viene a partir del estudio, viene a partir de un como canalizador, ¿no? O sea, a final de cuentas los bardos canalizan la magia a través de lo que sea que hagan para ser bardos, ¿no? O sea, porque, a ver, los bardos no solamente tocan música, pueden pintar, ¿no? The Way of Kings, los Lightweavers son bardos. Change my mind. No he leído esa saga, o ese libro, pero... Yo sé, pero le digo aquí a nuestros viewers de Cultura y Mundo. Pero a ver, entonces, hoy nos vas a platicar de cómo funciona la magia en algún tipo de hechicero o, bueno, caster específico. Más o menos, o sea, porque estuvimos platicando un poco acerca de cómo Ao le dijo a los dioses así de, bueno, ahora, por castigo de todo el desmadre que hicieron, tienen que apapachar a sus seguidores, ¿no? Porque si no, no van a tener magia. Entonces, o sea, lo que yo estaba diciendo con los bardos y con los rogues y con los rangers es que sí utilizan un poco de magia divina. O sea, lo canalizan de manera arcana. O sea, no están tan ligados al estudio. Especialmente los rangers, creo yo. Pero ahí no podría ser más un poquito como de... O sea, por instinto. Pues sí, pero entonces, ¿cómo están haciendo magia? ¿No? Porque los sorcerers nacen con ella y los wizards la estudian. Pues justamente la vez pasada, ahí creo que es un caso un poco diferente, pero resulta que a las diferentes generaciones de personas a veces les toca un poder mágico o la habilidad como de controlar la magia en bruto de forma random. Entonces como tú naces y pues te tocó que puedes utilizar este tipo de magia, ¿no? No sé si sea algo por el estilo. Supongo que igual dependería del backstory específico de cada persona, si lo quieren hacer más divino, si lo quieren hacer más arcano, si lo quieren hacer más o sea, como sorcerer, no sé. Sí, o sea, obviamente todo, pues, o sea,
no sé, cuando estabas aprendiendo a jugar Magic, ¿no? Que te decíamos, a ver, esta es la regla a menos que la carta diga lo contrario. Siento que D&D también funciona un poco así. Es como, bueno, o sea, esta es la premisa, pero siendo un juego tan narrativo y siendo el mundo que ha creado la comunidad en conjunto con Wizards, creo que también, pues obviamente depende mucho de qué quiera hacer la persona, ¿no? Pero como que en mi mente lo veo de esa manera hasta cierto punto. Y es que me quedé pensando, y esto es algo que también me pasó a mí cuando yo empecé a jugar D&D. Yo les he comentado que cuando yo empecé a jugar D&D yo jugaba muchas clases marciales. Y era porque tenía como un poco de reticencia a jugar como clases con magia divina, justamente porque practican como una devoción. Y yo he visto que mucha gente cuando está como empezando a jugar D&D, sí es gente que se ha como alejado de la fe, ¿no? Que es personalmente algo que a mí me pasó. Tienen como estas... No aversión, pero sí como que no quieren... No les late jugar un personaje que utilice magia divina. O sea, como repele a... Ajá, un poco. Quiero como platicar un poquito y obviamente pues respetando absolutamente todos los puntos de vista, ¿no? Lo quiero platicar un poquito porque justamente siento que ahí es en donde está la diferencia más grande. Digo, a ver, la diferencia más grande es que D&D es un juego. Sí. O sea, estamos partiendo estamos obviando esa parte, ¿no? Como que siento que la mayor diferencia entre cómo nosotros como personas vemos la fe es que la fe es como esta idea de tú crees en algo sin tener como pruebas, digamos una prueba tangible, ¿no? O sea, porque pruebas pues se podría argumentar que hay, ¿no? Porque existen todos los libros sagrados y existen todas las pues que te dicen, ¿no? Así de no, es que entonces este personaje bajó y entonces dejó este artefacto o esta artículo, ¿no? Recuentos de esos hay miles, hay muchos, ¿no? Y entonces, claro, se puede contar como prueba tangible, pero también quienes no profesen pueden decir así como, bueno, pero pues, o sea, cualquiera pudo haber escrito eso, cualquiera pudo haber puesto ese artefacto ahí, ¿no? Entonces, digo, no nos vamos a meter en discusiones religiosas porque no queremos, pero creo que hay una gran diferencia en cómo se ve la religión en un juego como D&D, ¿no? Porque, para empezar, hay pruebas tangibles, ¿no? Entonces, la fe ya no es una cosa de si existe o no existe. O sea, ya no es una cosa de creo a pesar de. Porque tú sabes que existe el Dios y entonces no es una discusión acerca de si tienes como... O sea, sabes que existen varios dioses. Y entonces tú pones tu fe en el Dios que ya sea tu familia sigue o si eres granjero entonces le rezas al Dios de los granjeros si eres marinero le rezas al Dios de los marineros, ¿no? A pesar de que no niegas la existencia de los demás dioses. Porque además estos dioses, fuera de sus plagas y fuera de sus pleitos internos, en la era en la que estamos en D&D, pues viven en relativa armonía. Entonces, quería contar un poco acerca de esta experiencia que tuve yo personalmente y que además la vi yo con una amiga. Que bueno, ella pues también se salió de su fe, ¿no? Y cuando ella estaba creciendo, ella era muy devota a su fe. Y en algún momento pues se dio cuenta que ella no comulgaba con esas ideas. Y entonces cuando se salió de su fe, y es algo que me pasó a mí también, pero cuando ella se salió de su fe, como que puso una barrera como muy pues dura, como ¿cómo se llaman esas cosas que no se doblan? Indoblable. Irrompible, como muy gruesa. Exacto, o sea, como una barrera muy como inblanda, ya sabes. Indestructible, resistente. Bueno, fuerte. Sí. puso esa barrera. Y entonces ella nunca había jugado D&D. Y cuando le dijimos que si quería jugar D&D, que fue una de las 4 sesiones que tuve yo de Strahd
cuando estaba viviendo en el extranjero, pues le estábamos comentando, ¿no? Así de mira, y puedes ser un ranger, y puedes ser un warlock, y puedes ser un tal, ¿no? Y pues platicábamos así un poco de cómo funciona cada clase y más allá de las mecánicas, porque le dijimos no te preocupes por las mecánicas te las diremos cuando sean relevantes, porque si no te vas a tener que chutar un libro de 800 páginas y es pesado y es aburrido y no vas a entender y te vas a frustrar. Pero canónicamente, narrativamente, como flavor wise, ¿no? Si eres un rogue, eres normalmente la persona que checa trampas y va adelante y se esconde y se encarga de que la party tenga fondos, ¿no? Y cosas así. Los bardos suelen ser cuentacuentos, artistas, músicos, ¿no? Y entonces hacen magia a partir de eso. Y cuando llegamos a la parte de la magia divina, le dijimos, no, pues mira, existen los druidas y existen los clérigos. Y existen los paladines y existen los warlocks. Porque siento que warlock también es un poco magia divina. Lo comenté el episodio pasado, pero siento que los paladines son warlocks que le tuvieron miedo al éxito. Entonces, ¿qué digo? O sea, a ver, tienen cosas muy padres y muy divertidas y lo que tú quieras. No les estoy tirando tierra. Solo es un punto de vista y ya. Así dicen como de, pues quiero un contrato, pero conmigo. O sea... Exacto. Si cumplo esto, me da poder. Algo me da poder. La urdimbre me da poder. No, los paladines sí son así como estos dudes que es así como, no, sí, yo en nombre de Pelor voy a salvar a la tierra porque mi barrio me respalda y el barrio es el reino, ¿no? O sea, como que sí tienen un componente muy religioso. Pero no dicen como de, toma mi alma. A cambio. No, okay. no. Pero sí, y entonces cuando le estábamos explicando así como, no, pues los warlocks hicieron un pacto con este ser, puede ser pues un ser de los 9, de alguno de los 9 infiernos, ¿no? Ajá. Y los druidas, pues, tienen magia divina porque normalmente le rinden culto a la naturaleza y entonces existe la diosa de la naturaleza que te da la magia, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegamos a los clérigos, de verdad que no nos dejó contarle cómo funcionan los clérigos. Porque pues obviamente está la idea de que, o sea, tú eres un clérigo y entonces tienes como devoción a este dios y entonces esa devoción hace que te den poderes. Porque claro, o sea, y esto pues lo comentamos, ¿no? O sea, Ao castiga a los dioses y les dice, bueno, si quieren seguir teniendo magia ustedes, si quieren seguir siendo dioses ustedes, tienen que prestarle atención a sus devotos. Sí, porque ahora básicamente obtienen magia de los devotos. Entonces... Exacto. Y entonces eso les permite darle magia a algunos devotos, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente puede ser por cualquier razón que tú como clérigo tengas magia, ¿no? O sea, puede ser que eres muy devoto a tu dios. O puede ser que ese dios simplemente te eligió como campeón y tú no quieres. Tú estás decidido a terminar con la misión que te dieron para que puedas deshacerte de esa maldición, ¿no? O sea, también es una opción. Pero sí, esta amiga no nos dejó realmente platicarle mucho acerca de los clérigos. Para ella, clérigo fue un rotundo no. Y fue porque ella tomó la decisión de alejarse de su fe. Porque cuando ella estaba creciendo, su fe, pues... Era una cosa bien violenta hacia ella. Digo, tampoco la podemos culpar, ¿no? Pero sí, y también es algo que a mí me pasó, ¿no? Digo, tal vez yo tuve un poco más de tiempo para decidir si quería jugar un clérigo o no. Y tuve un poco más de tiempo para conocer el juego y darme cuenta que justamente en D&D la fe y la devoción no funcionan como probablemente tenemos el chip incrustado, ¿no? Porque obviamente cuando tú empiezas a jugar D&D, pues ya tienes un poco de poder de toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues ya tú decides qué quieres hacer, qué quieres jugar, qué no quieres jugar, qué quieres creer, qué no quieres creer. Y entonces, como que justamente, y de hecho, como que he visto como varios TikToks de como papás que juegan D&D con sus hijos, ¿no? Y me parece, además de que D&D es increíble, me parece un ejercicio interesante, simplemente porque le estás dando a tus hijos mucho poder de decisión. En el sentido de que les estás dando el poder de tomar decisiones
en momentos críticos sin ninguna presión, ¿no? Ujú. Sin ninguna presión real. Entonces, bueno, me estoy divagando, pero sí siento que, o sea, cuando tú empiezas a jugar D&D, ya tienes poderes de decisión y entonces puede que sea, a menos que seas una persona con mucha fe, que también es completamente válido, siento que hay como una tendencia a empezar con clases marciales, simplemente tienes que conocer un poco el juego para entender que la fe en D&D funciona de una manera muy diferente. Simplemente porque no es cuál es el dios que existe. Es todos los dioses existen y entonces yo le rindo devoción al dios que pues más me puede beneficiar a mí. Sí, y también, o sea, me acuerdo que mencionaste algo de que no es realmente fe, pero yo digo que sí tiene un poco, porque es como de, güey, dentro de todo el grupo de personas que le rinden devoción a este dios, ¿por qué te va a apelar a ti? ¿Sabes? Digo, obviamente porque lo estás eligiendo y pues tú eres el player, ¿no? Pero sí, aún así es como tu personaje tiene que tener cierta fe porque no sabes si realmente le van a dar poder o no. No, o incluso, o sea, hablando del ciudadano promedio, ¿no? Que le rinde culto a X dios, ¿no? Que es como de, bueno, pues, o sea, yo le rindo culto, yo le tengo fe a este dios, porque a la fecha, altar que le pongo, ¿no? Durante la época de cosecha, cosecha me da. Sí. Entonces, o sea, sí, de hecho, sí creo que hay como algo de fe en el mundo de D&D, pero eso, o sea, siento que es como algo un poco diferente, ¿no? A como nosotros, o sea, como se nos enseña que tiene que ser la fe, ¿no? Porque eso, o sea, se sabe que los dioses existen y está como... Existen los avatares de los dioses, o sea, hay literalmente... Exacto. Como presencias de los dioses en algunos momentos que son físicas, o sea, físicamente está el dios ahí, no es el dios porque pues no es agua. Solo pueden aparecer, digamos, manifestaciones físicas que esas son mortales, pero pues el dios como tal está en otra parte, ¿no? Pero está en otro plano y existe el plano de los dioses, ¿no? Y entonces digo, eso de los planos pues ya es como algo que tienen las personas un poco más, o sea, que saben las personas un poco más estudiadas, digamos, o sea, dígase wizards, dígase scholars, dígase, ¿no? O sea, que tienen cierto background, no es algo que va a conocer ni siquiera probablemente tu personaje, ¿no? Dependiendo de qué estés jugando y a qué nivel lo estés jugando y cuál sea su historia y cuáles sean sus feats y ya como cosas mucho más mecánicas. Sí. Pero sí, o sea, existe un plano de los dioses y es algo que, pues, digamos, el reino académico de D&D conoce muy bien. Sí. Que además, o sea, a ver, podemos hablar también aquí de estatutos sociales de D&D, porque yo tengo que quejarme de la academia. Siempre están gatekeepeando la información. O sea, ¿por qué no le dirían a todo mundo que existe un plano de los dioses? ¿No? A lo mejor porque hay cultistas locos también mezclados entre la población y podrían decir, güey, vamos a sacrificar al pueblo entero para abrir una puerta al otro plano. No sé, es una idea de... Digo, a lo mejor. Es una idea muy válida. Creo que ha habido historias alrededor de esa idea. Sí. Digo, creo, no sé. No, pero sí siento, no sé. Ese es como mi rant. La academia siempre gatekeepeando cosas. Sí. O sea, no han de ser razones tan puras como lo que yo digo. Seguramente hay mucho oro de por medio. Pero sí, o sea, a lo mejor y algunos en parte mantienen esa información en secreto por seguridad de la gente. ¿Sabes qué campañas deben de tener información acerca de eso? Y sería como súper interesante explorarlas. La primera es la que ya estamos jugando, la de Keys of the Golden Ball. No, me imagino que Keys es justamente una de estas... Digo, son como one shots, básicamente, ¿no? One shots, two shots, somos nosotros, entonces normalmente duran 3 sesiones. Pero, o sea, no sé, tal vez sería como interesante que tú, que eres como quien pertenece a la organización, como que, no sé, trataras de sacarle así
Sí, un poquito para más. nuestro DM. Ajá. Sí. Porque siento que ellos tienen mucha información acerca de cómo funciona el mundo, por qué están pasando estas cosas, quiénes son los que están como intentando, o sea, o que van como en contra de, digamos, el estatuto social, ¿no? Sí. Y que por eso organizaciones como KISS, o bueno, organizaciones como The Golden Vault, quieren detenerlo y sí somos los malos, ¿no? En Golden Vault no creo que seamos los malos, pero como que siento que siempre está esa espinita de ¿somos los malos? Sí, ¿no? sí. Y el otro lugar que yo creo que tiene mucha información acerca de esto, que además estaría muy interesante explorar simplemente por el lore, es Candlekeep. Sí. Ajá. Que además, a ver, Candlekeep es una biblioteca en Baldur's Gate, creo. No, en Waterdeep. ¿Es un Waterdeep? No estoy segura. No, es una no sé, biblioteca gigante en Faerûn. O sea, sí. en alguna de las ciudades de Faerûn. Ajá, y entonces también tiene como toda su serie de one-shots. Que además, o sea, son one-shots que puedes integrar a campañas sin ningún problema. Igual que Golden Vault. ¿No? Pero siento que son, o sea, justamente estas organizaciones son como organizaciones interesantes de ver porque siento que tienen mucha información acerca de justamente cómo funciona el mundo y por qué lo tienen como, digamos, escondido, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, o sea, imagínate que tal vez estas organizaciones tienen información acerca de cómo invocar avatares. ¿Por qué están ciertos avatares en el mundo si Golden Vault, si Candlekeep tienen información no solo de cómo invocarlos, sino de cómo destruirlos? Es que justo hablamos de eso en la sesión pasada. O sea, porque el eliminar avatares, o sea, el matar dioses tiene consecuencias. Tanto no solo como de, mataste al dios y pues sus devotos van a sufrir. No, güey, puedes dañar la urdimbre, que es literal esta fábrica, este como tejido de conductos mágicos que te permiten usar la magia y puedes crear zonas de magia salvaje o wild magic o zonas de magia muerta donde literal no puedes castear nada. Y esto ya vimos que puede afectar no solo esa zona, sino al planeta o incluso otros planetas. Pero es a lo que voy, o sea, básicamente, digo, yo aquí ya me estoy debrayando, sí, ¿no? Así ya pónganme mi sombrerito de aluminio, pero ajá, o sea, hasta cierto punto, como que normalmente no sabemos mucho de el funcionamiento político, ¿no? Del mundo. O sea, sabemos de algunas zonas que tienen a sus reyes y lo que sea, pero digo, yo siempre he pensado que el poder viene de la información, ¿no? Sí. Y entonces, entre más información tengas, más poder tienes. Y entonces, ¿quiénes son las organizaciones con más poder en Faerûn? ¿No? O sea, son Candlekeep, son Golden Vault, y me imagino que además ellos tienen muchísima injerencia en las decisiones que se toman de manera política. Sí, lo más probable es que así sea, porque, o sea, al tener un elemento como la magia en este mundo, digamos, en el mundo real, pues sí, obviamente la información es poder y el dinero es poder y muchas otras cosas implican poder. Pero si le inyectas magia también, es como de, güey, aguas. ¿No? Y es que es como un poco mi idea, ¿no? O sea, a ver, sabemos que los dioses existen y sabemos que se pueden invocar avatares, ¿no? Entonces, porque tal vez sería interesante investigar un poco acerca de por qué llegan ciertos avatares a Faerûn, más allá de que porque campañas y aventuras y contenido, ¿no? Sí. Pensando desde un punto de vista muy conspiranoico, ciertos avatares están ahí por razones, sí, ¿no? Y una vez más, regresando a Icewind Dale, o sea, el avatar de Auril está habitando Icewind Dale, ¿no? Y es por alguna razón. Yo creo que la razón es que nunca se fue. Después de como toda la guerra y que cayó Netheril y bla, 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 siento que nunca se fue porque además ella es egoísta, le gusta la devoción, ¿no? Y entonces pasea por Icewind Dale exigiendo culto y exigiendo ofrendas. Y festivales rendido de la cerveza. No, pero su culto se rinde a través del miedo. No sé si recuerdas como esa parte de lore, ¿no? Que era así como, no, es que tenemos que darle sacrificios de pescado y entonces nos quedamos sin comida, ¿no? Entonces,
o sea, siento que hay razones por las cuales ciertos avatares se quedaron. Sí, de hecho eso es muy interesante. No me había puesto a analizar el por qué el avatar, o más bien cómo llegó su avatar ahí. Eso como que nada más puede... Solo lo sí, ahí aceptaste. está. Ajá. Solo lo acepté. Ajá. Pero ahora que lo mencionas, sí es muy... O sea, porque nosotros ya sabemos por qué está ahí. No se los vamos a decir porque es un mega spoiler. Pero el cómo llegó el avatar ahí, eso está muy interesante. Uh-huh. Y que además, o sea, si destruir un avatar puede poner en riesgo la urdimbre. Entonces yo me quisiera imaginar que Golden Vault y Candlekeep están haciendo investigaciones acerca de cómo hacer para que un avatar deje de habitar el plano material sin dañar la urdimbre. Eso está muy interesante porque me imagino que igual los pueden como bindear, o sea, encarcelar o encerrar en algún lado para que no estén afectando al resto del mundo, pero sin destruirlo, ¿sabes? No me hables de usted. Pero sí, o sea, y que además, o sea, regresando a la idea de que los dioses habitan planos, ¿no? O sea, justamente tenemos a la Raven Queen en el Shadowfell. Es que a lo mejor y hasta los avatares para regresar al plano donde pertenecen podrían hacer un viaje como estos, ¿no? De, bueno, me voy de aquí al Shadowfell y de ahí puedo saltar al plano astral y de ahí ya llego a mi casita, ¿no? ¿Tú crees que Auril esté perdida? Estamos perdidas. Perdidas. ¿Hay alguien que no esté perdido en este mundo, Rapu? Esa es la pregunta. Pero bueno, ella tiene sus razones para estar ahí. Ahora, lo que yo no sé es si estos avatares tengan el conocimiento de cómo regresar a su casita o no, porque digo, si eres un avatar y ya terminaste de hacer lo que querías hacer en la Tierra, puedes decir, bueno, pues ya me voy, ¿no? Pero qué tal que necesitan ayuda de otros seres o qué tal que es un modo muy específico para irse. Ya. No sé, eso está interesante. Estaría bueno explorar, investigar. Ajá. Sí, porque, pues no sé. O sea, me quedé sin palabras. No, pero sí, o sea, esa parte de la devoción y que el hecho de que puedas tú ver a los avatares habitar el plano material y que puedas tú verlos como ir y venir, ¿no? Y como dices, o sea, este viaje de regreso a casa que tal vez no es el mismo para todos los avatares, porque poniendo una vez más a la Raven Queen, ¿no? De ejemplo, que habita el Shadowfell. ¿Qué tal que el camino al Shadowfell es del plano material al plano fáirico, al plano astral, y del plano astral llegas al Shadowfell, ¿no? Me lo saqué de... Sí. Creo que sí tiene el Shadowfell contacto con el plano material en lugares como lúgubres, tipo pantanos o... En teoría, puedes llegar a... Tal vez no cualquier plano, pero el plano material sí tiene contactos con muchos planos, y creo que el único plano que tiene contacto con todos los planos es el astral, justamente por la explosión esta que comentábamos el otro día, ¿no? ¿Y sabes qué? Perdón, ahorita como que volví a pensar en otro tema de los avatares y la fe, porque güey, tú como devoto sabes que existe el Dios, pero también hasta qué punto estás dispuesto a hacer sacrificios por este Dios. O sea, hasta qué grado te lleva tu fe, ¿sabes? Siento que los clérigos en este caso serían los que pues dejan todo, ¿no? O sea, literalmente se embarcan en una aventura como para honrar al 100% a este Dios, ¿no? A lo mejor el granjero le hace ofrendas y así, pero pues es como un agradecimiento. Claro, y también siento que de ahí viene qué tanto poder te da tu Dios, esa es una. Pero también creo que tú y yo hemos jugado clérigos muy devotos. Porque también, o sea, este ejemplo, ¿no? Que te di al inicio del clérigo que más bien es elegido como un campeón y que más bien lo que quiere es terminar lo más rápido posible porque no quiere seguir rindiéndole como culto a este Dios. O sea que también es una idea completamente válida.
Aunque ahí sabes que siento que quedaría un poquito mejor como Warlock. O sea, porque es como de, güey, yo no te quiero rendir culto, pero pues ya firmé el contrato, ¿no? Pues es como, No sé. o sea, siento que igual depende mucho de la backstory, porque también siento que una backstory como esa, siento que sí queda bien en clérigo y más en un clérigo multiclaseado. Ok, sí. Pero también siento que puede quedar en paladín, ¿no? Porque... O fighter, porque hay fighters que pueden usar magia. Sí. Y entonces... O un fighter paladín, ¿no? O un fighter clérigo. O un rey O un fighter clérigo. Sí, un clérigo multiclaseado o un clérigo puro, ¿no? Sí. Y que tal vez dice, no, es que me eligieron como campeón y yo no quería, pero entonces como fui el campeón elegido de nacimiento, mis papás me abandonaron en la iglesia y entonces crecí adentro del culto y yo lo único que quiero es terminar esto para poder buscar a mi familia y mentarles la madre de que me abandonaran. Y conforme va avanzando la historia, como platicábamos el otro día, que tal vez este clérigo se va dando cuenta, tal vez dice así como, bueno, no está tan mal, puedo hacer bien, ¿no? O sea, tal vez no comulgo como tal con las ideas, tal vez no estoy muy feliz con la misión que me impuso este cuate, pero puedo hacer bien y eso me gusta, ¿no? Y entonces ya no va a buscar a la familia a mentarles la madre, sino que va a agradecerles o lo que sea, ¿no? O sea, es D&D, puedes hacer lo que quieras, pero... Hacer lo que quieras hacer. Pero sí creo que son como... Que depende mucho de la backstory. Los paladines también tienen como esta cosa, ¿no? Que es como, bueno, pues tal vez fui elegido como el campeón y yo no quería ser el campeón. Y nadie me preguntó. Pero los paladines no obtienen su poder como de un juramento que ellos hacen por voluntad. Sí, pero puede ser coerción, ¿no? O sea... Digo, ¿qué tal que...? Puede ser por engaño, eso sí. Pero sí, o sea, no sé. Como dices, ¿no? O sea, del culto viene el poder, ¿no? Y entonces tal vez el granjero no está dispuesto a rendirle un culto muy fuerte y entonces tal vez en lugar de donar todas sus cosechas al pueblo para que el pueblo pueda comer y entonces de ahí va a sacar sus poderes el señor, pues dice, no, pues ¿sabes qué? O sea, te dono a ti un jitomate de mi cosecha como agradecimiento y lo demás lo vendo porque necesito comer yo también, ¿no? O sea, mientras que personajes como paladines, como clérigos, tienen un poco más de devoción, ya sea porque crecieron en templos o porque vieron al dios en acción o lo que sea. O digo, porque son los personajes del player y pues... O sea, sí... Metiéndole carnita. Bueno, sí. Metiéndole carnita, ¿no? Porque además, y siento que también es otra cosa, ¿no? O sea, los tropos, que están bien. O sea, son clásicos por algo. Pero también, o sea, no sé si también te pasó a ti, que cuando estabas... Bueno, sé que con tu primera campaña, ¿no? Pero cuando estabas aprendiendo a jugar D&D y aprendiendo a hacer personajes y como toda esta parte de las historias y así... como que te sentías un poco perdida en cuanto a qué tipo de backstory puedo hacer, ¿no? Sí, o sea, y eso yo lo canalicé haciendo backstories como súper simples. De hecho, la primera fue un poco recargada en la tuya, porque éramos hermanas. Exacto. Pero sí, o sea, tampoco, si están empezando igual, no se tienen por qué complicar, no se tienen por qué complicar mucho la vida. Pueden quedarse en cosas más simples, más sencillas. O sea, a lo mejor y nada más el llamado a la aventura, ¿no? O sea, mi personaje quiere salir a explorar y ya. Me pegué. No, y que, o sea, porque yo también he visto como tendencias, ¿no? Que dicen así como, bueno, quiero que mi personaje, y se me quieren hacer como estas backstories como súper elaboradas, ¿no? Y entonces jugadores que hacen backstories de 3, 5 cuartillas, ¿no? Que ya escriben una novela que está bien, está padre, está chido. Sí. Si no tienes el tiempo, ni las ganas, ni... Dices la creatividad, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, es que no me da la imaginación. Te da. Sí te da. Pero si no tienes ni el tiempo, ni las ganas, ni la energía para crear una backstory de 10 cuartillas. A ver, o sea, mis personajes favoritos han sido... O sea, la backstory de Yuki, de quien les he contado un montón de veces, es perseguida y ella cree que es Auril. Esa es su backstory.
y ha dado para un crecimiento muy fuerte, ¿no? O sea, y ha dado... Porque tomen en cuenta también que una backstory es un punto de partida. Entonces no necesitas realmente algo muy elaborado. Y tampoco tan como fuerte, digamos, porque muchas veces nos gusta decir, no, sí, mi personaje se peleaba con dragones y... Dude, o sea... Y eres nivel 1. Ajá, o sea, tranquilo. Digo, a lo mejor eso te da como para un buen backstory de, no, y perdió contra este dragón y le robó todo su poder, ¿no? Entonces tiene que volver a construirlo como para vengarse del dragón y recuperar lo que perdió. Te puede dar buenos ganchos, pero pues tampoco... Hay que casarse con estas ideas de que eres el superhéroe desde un inicio, ¿no? O sea, muchas veces es el viaje que te lleva a volverte ese héroe. Sí, justo. Y pues también tomar en cuenta el nivel, ¿no? O sea, porque siento que si eres un personaje nivel 8, pues, pues sí, puedes saberte pelear con un dragón. Sí, ahí sí. Justo. Como nosotros que nivel 3 éramos, creo, y aparecimos en una cueva de dragones y nosotros, oh. Sí. Cosas pasaron. Sí. Sí. Estuvo interesante. Bueno, chicos, este fue otro episodio de Morras y Mazmorras. Muchas gracias por escucharnos. Divagamos un poco el día de hoy. Empezamos hablando de fe, terminamos hablando de backstories, pero eso es lo lindo de estas conversaciones. Oye. Si quieren que ahondemos un... No, se termina. Si quieren que andemos un poco más en estos temas, por favor, déjenlo en los comentarios. Y si tienen preguntas que hacernos que creen que sean súper interesantes y que podamos investigar un poco y ahondar en ellas y hablar de ellas, por favor, también déjenlas en los comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que dejaremos linkadas acá abajo. Y síganos, activen la campanita. Y yo tenía una pequeña pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué creen que le pase al dios si matan a su avatar? ¿Pierde poder? ¿Se trauma? ¿Recuerda todo y le da PTSD? Déjenlo en los comentarios. Y si ya saben la respuesta, pues también, por favor. Instruyanos, ilumínenos. Y nos vemos a la próxima. Gracias, chiquillos.